Buenas tardes a todos. Muchas gracias a las autoridades del Congreso y en especial al doctor Silva por la invitación a esta jornada. Me voy a referir y voy a intentar responder la pregunta que me realizó sobre si vale la pena insistir en una manga si mi paciente tiene reflujo y hernia hiatal. No tengo conflictos de interés para esta presentación, soy speaker para Johnson & Johnson y quiero rendir mi más sentido homenaje al doctor Oscar Muñoz, dejarle un fuerte abrazo a su familia y a sus amigos, y siempre lo vamos a extrañar, una persona realmente excepcional. Frente a esta pregunta que me hace Eduardo, yo me hago otras preguntas, y lo primero que me pregunto es si este paciente tiene enfermedad por reflujo o no. Creo que es lo primero que tenemos que tener certeza. Segundo, uno debería plantearse si realmente la presencia de una hernia de hiato nos debería modificar la conducta sobre la técnica a elegir. Tercero, ver qué pasa con la manga, si realmente produce reflujo y qué es lo que dice la literatura y cuál ha sido nuestra experiencia hasta ahora. Si el reflujo previo predispone a un reflujo posterior a un reflujo mayor, porque están los que postulan que al perder peso el paciente va a mejorar su reflujo aún con una gastrectomía en manga. Y por otro lado, si no fuese la manga, ¿cuál sería la mejor alternativa para este paciente? Este es el criterio que utiliza Seyes modificado de Montreal para hablar de que realmente hay enfermedad por reflujo, que no es lo mismo síntomas de reflujo. Y básicamente es una endoscopia que tenga injuria mucosa asociada a síntomas, un esófago de Barrett, obviamente una estenosis en ausencia de malignidad, y por supuesto una pH-metría positiva, que es el gold standard. Más recientemente, el consenso de Lyon del 2018 habla de dos grupos: los que tienen certeza basado en endoscopía, que es esofagitis C y D, es decir, la A y la B no son diagnósticos de certeza, obviamente también el Barrett y la estenosis, o que por supuesto tengan una pechimetría positiva, pero deja como cuadros borderline para enfermedad de reflujo la esofagitis A y B, que realmente es un grupo muy importante de pacientes dentro de los que nosotros habitualmente le proponemos una cirugía bariátrica. ¿Y qué sabemos hasta ahora de hernia hiatal y reflujo independientemente de la bariátrica? Sabemos por los autores clásicos y las investigaciones clásicas que la presencia de hernia en general se asocia a síntomas esofágicos y extraesofágicos que aumentan a medida que aumenta el tamaño de la hernia, que se asocia a un esfínter esofágico más débil, que en general la pechimetría tiene mayor reflujo que en los pacientes sin hernia, y en general la esofagitis es más severa y con mayor incidencia de esófago de Barrett. Ahora, el contexto de gastrectomía en manga, y hernia hiatal, ya es todo un tema. El primer concepto importante que creo que hay que destacar y es indudable es la presencia de estas hernias de novo, pacientes que realmente no tenían hernia en la endoscopia previa, no las vimos a pesar de que la buscamos, y luego aparecen con una hernia de un tamaño un poco más considerable en la endoscopia postoperatoria, y su potencial asociación o no con reflujo gastroesofágico luego de la cirugía. El segundo ítem es que es muy importante saber que cuando reparamos la hernia en el contexto de una gastrectomía en manga, salvo honrosas publicaciones y raras, en general la tasa de recurrencia es muy alta y en algunos reportes llega hasta el 50%. Pero para complicarlo un poco más, en realidad no está muy clara la asociación entre estos síntomas y esofagitis y la presencia o no de hernia, ya sea de nuevo o recurrente. Sí vemos en general que aquellos pacientes que tienen un reflujo muy severo, que requiere conversión, que no responde a medicación, en general se asocian a una hernia de hiato de considerable tamaño. Y los resultados, como les decía, son discordantes en la literatura, más allá de estas aseveraciones que hice recién. Este es un trabajo que presentamos hace muchos años con un poco más de 1000 pacientes. Nosotros éramos muy agresivos en la disección del hiato y en la reparación de la hernia porque estábamos muy familiarizados con la zona. Acá presentamos casi 40 pacientes que pudimos seguir durante 46 meses y fíjense, realmente la tasa de recidiva anatómica fue muy alta. Un tercio de los pacientes recidivó y
la sintomatología fue muy variable a pesar de la recidiva, es decir, hay pacientes con recidiva y con síntomas, y hay pacientes con síntomas sin recidiva. Pero esta cosa que se estudió en este metaanálisis, yo creo que es insoslayable, porque tenemos que considerar que la reparación no es buena y además no está exenta de riesgos. Si bien la mortalidad en este grupo que comparó pacientes con y sin reparación en gastrectomía en manga fue similar, hubo más riesgo de readmisión a 30 días, de intervención, de reoperación y de morbilidad. Por lo cual, en general, como concepto general, si estamos frente a un paciente que tiene hernia de hiato, y bueno, deberíamos evitar la gastrectomía en manga por todo lo que anteriormente dije. Y la manga es un procedimiento que produce reflujo. Hay muchos factores anatómicos y fisiológicos postulados como la causa del reflujo posterior a la manga, pero vamos a ver qué dice la literatura. En el 2018 con la doctora Gorondner hicimos una revisión de la literatura y si bien encontramos que hay estudios que dicen que no se asocia reflujo, la mayoría evaluaban síntomas y había un solo estudio funcional que luego no se pudo repetir en ningún otro estudio. Sin embargo, cuando vemos los pacientes que vieron que sí se asociaba reflujo a la manga, y ya con estudios funcionales, vimos que había mayor reflujo de nuevo, empeoramiento del reflujo, mayor tiempo de exposición ácida con un score de Mister más alto y en general también una afección de la presión del esfínter esofágico inferior como causa de esto. Nosotros en el 2017 publicamos una serie de un poco más de 100 pacientes que pudimos seguir con síntomas y endoscopía a 18 meses de seguimiento y fíjense, tuvimos 37% de síntomas de novo luego de la gastrectomía en manga y un elemento ya mucho más objetivo. Tuvimos un aumento significativo de la esofagitis, la hernia hiatal luego de la gastrectomía en manga y casi un 30% de esofagitis de novo. Es decir, si uno analiza la literatura que está reflejada muy bien en este metaanálisis que tiene más de 100.000 pacientes publicados en Annals of Surgery, van a ver que los números son más que elocuentes. 23% de promedio de reflujo de novo, 30% de esofagitis, 6% de Barrett, 40% de hernia hiatal, dentro de las cuales hay un gran grupo de hernias que son de novo, muchos pacientes en uso de inhibidores de la bomba y una tasa de conversión publicada de alrededor de 4% a bypass por reflujo. Por lo cual, en este contexto podemos decir que la gastrectomía en manga favorece el reflujo indudablemente. Entonces, si la manga favorece el reflujo y tengo un paciente que ya parte con reflujo y con hernia de hiato, que sabemos que no es una buena asociación a la manga, ¿qué le ofrecemos? Y seguramente le tendremos que ofrecer un bypass gástrico. Este fue un estudio que marcó un punto de inflexión. Un grupo de Brasil, de Madaloso, en el año 2010 publicó en Annals un estudio muy bien diseñado donde evaluaba no solo clínica, sino también endoscopía y pechimetría. Primero publicó a 6 meses y luego a 39 meses y los resultados mantuvieron esa tendencia favorable que realmente el bypass mejora el reflujo. Nosotros presentamos el año pasado en Obesity Surgery una serie modesta de unos 60 y pico de pacientes, pero fíjense qué pasó en la endoscopía. Los pacientes con esofagitis, más del 80% tuvieron resolución endoscópica e incluso pacientes con esófago de Barrett tuvieron muy buena evolución con resolución o mejoría luego del bypass gástrico, es decir, tiene un efecto claramente favorable en el paciente con reflujo gastroesofágico. Este es otro estudio que publicamos en Surgical Endoscopy de casos consecutivos del mismo grupo quirúrgico en pacientes con manga y con bypass, viendo qué pasaba endoscópicamente con su esofagitis luego de la cirugía y con su hernia de hiato. Y me gustaría detenerme 2 minutos en ver el componente de este grupo de pacientes. Fíjense que más de la mitad de los pacientes tenían esofagitis antes de la cirugía en el grupo bypass frente a solo 8% en el grupo manga. ¿Por qué? Porque ante los resultados que estamos viendo en general los pacientes que tienen esofagitis van a bypass y no a manga. Y lo mismo sucede con la hernia. Fíjense que más del 50% de los pacientes del grupo bypass tenían hernia. ¿Y qué vimos
Y bueno, vimos una diferencia significativa a favor de bypass. Había un importante componente de pacientes con esofagitis de nuevo en el grupo manga y una importante tasa de resolución en el grupo bypass. Y lo mismo sucedió con la hernia. Fíjense que hubo un 46% de hernia de nuevo en el grupo manga y hubo mejoría significativa en cuanto a hernia y esofagitis en el grupo bypass gástrico. Por lo cual uno puede concluir que realmente el bypass gástrico mejora el reflujo. Y si vemos que dicen las sociedades madres y las más importantes frente a un paciente que tiene reflujo gastroesofágico, en general va a ser lo mismo. Este es un estudio muy interesante, también del grupo brasilero de Madaloso, donde ven que la gastrectomía en manga, al compararla con bypass gástrico, muy bien estudiados con radiología, manometría y pechimetría, se asoció siempre a empeoramiento del reflujo en todos sus aspectos, y cuando vemos los factores predictores de reflujo que nos referíamos inicialmente, vemos cómo el hecho, obviamente, además de tener manga, de tener esofagitis previa o de tener hernia postoperatoria, que es un hecho muy frecuente en la manga, también se asoció reflujo, por lo cual claramente deberíamos intentar elegir un bypass y no una manga en el paciente que planteamos inicialmente. Y así fue, como les decía anteriormente, que tanto SAGES como el ISMBS se expiden en que un paciente con reflujo gastroesofágico diagnosticado, en el caso de SAGES con un índice superior a 35, es el bypass gástrico el gold standard de tratamiento. Lo mismo el ISMBS, que publicó este año un position statement donde dice que aquellos pacientes con evidencia objetiva de reflujo, considerando los criterios de Lyon con esofagitis C y D o pechimetría diagnóstica, o que tuviesen síntomas de reflujo severo, es más recomendable el bypass gástrico que la manga, aunque por supuesto esto debe ser personalizado a cada paciente en particular. Por lo cual, como conclusión, podemos decir que la gastrectomía en manga favorece el reflujo, el bypass gástrico, al contrario, mejora el reflujo, y la presencia de hernia de hiato aumentaría potencialmente las chances de reflujo luego de una gastrectomía en manga. Por todo esto, respondiendo a la pregunta inicial, creo que un paciente que tiene hernia hiatal y reflujo, lo mejor que le podemos ofrecer es un bypass gástrico y no deberíamos insistir en una gastrectomía en manga. Esto ha sido todo, les agradezco mucho la atención y buenas tardes.